Bueno, trabajo como comisario de exposiciones y crítico de arte desde el año 98. Mi formación es de Historia del Arte, pero a pesar de ello no me considero historiador del arte. Pero sí hay como cierto interés en releer la historia y reescribirla, que lo he realizado con varios proyectos de artista a través de retrospectiva y exposiciones como las que he realizado sobre Agustín Parejo Escull, Itziar Cariz o Pepe Spaliu. En el año 2017 se hizo una primera exposición que se llamaba In Itu Oculi, que rendía homenaje a otra exposición que se llamaba Los últimos días, de José Luis Brea. Y en este caso es una exposición espejo de aquella, dedicada a la obra al proyecto que presentó Manel en el 1992. Es una exposición en la que él trabajaba sobre lo enunciado de subjetividad. Es un trasunto del artista, pero no es un trasunto claro, es una cuestión opaca, compleja, de ahí el hermético, ¿no? O sea, es un doble, pero es un doble que no es un reflejo, es algo más que esa cuestión, ¿no? Y supone en primer lugar eso y también ver de qué manera esos textos, o sea, tienen vigencia hoy o cómo artistas contemporáneos trabajan con esa escritura, ¿no? Entonces, el proyecto surgió de esa manera, como una lectura colectiva de ese texto, del texto de Manel, y se invitó a los 5 artistas presentes en la exposición a que presentasen obras que de alguna manera estaban vinculadas a las cuestiones que planteaba el texto, cuestiones como eso, como el hermetismo, como la idea del doble, como el sujeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno lo ha tomado de una manera, ¿sabes? Desde la pieza de Álvaro Albaladejo, que trabaja sobre alucinatorio, al trabajo de Sergio Porlán sobre la idea de veneno y antídoto, a la cuestión del lenguaje, como trabaja Javier Pividal desde hace muchos años, la cuestión también de cómo se producen despliegues en el objeto, en el trabajo de Pablo Capitán, y finalmente la obra de Manuel M. Romero, que trabaja sobre el trasunto de la pintura y sobre la manera en que se va configurando dentro de su trabajo, ¿no? Entonces, a partir de esa idea también nos interesó un poco ver de qué manera se establecían en 2 tiempos. O sea, hay como piezas que están hechas de profeso para esta exposición y otras que son de años precedentes. De esta manera también queríamos un poco ver cómo el artista se despliega en 2. O sea, es una cuestión también temporal, cómo una pieza de hace 10 años puede convivir con la actualidad y ver de qué forma dialoga y de qué forma conflictiva se pueden establecer esos diálogos, ¿no?